¿Qué tal? Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy revisamos la clase número 2 de ecuaciones diferenciales, en la cual abordaremos los temas curva-solución, campo de direcciones e isóclinas, lo cual voy a abordar a través de estos dos ejemplos. Y' igual a la x, esta es una ecuación diferencial muy sencilla, es la primera que vamos a analizar, y después analizaremos esta otra, que es y' igual a 2y dividido entre x. Muy bien, la primera pregunta es entonces, ¿qué es la curva solución de una ecuación diferencial? Bueno, para entender lo que es una curva solución, vamos a partir de los conceptos de la clase anterior, bastante sencillos. Sabemos en principio que una ecuación diferencial es una ecuación que contenga derivadas o que tenga derivadas. Entonces esta ecuación y' igual a la x es una ecuación diferencial y esta ecuación diferencial tiene una solución. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? Bueno, la solución de una ecuación diferencial es aquella función que si yo la sustituyo en la ecuación diferencial, la reduce a la identidad o la reduce a la igualdad. Entonces, bueno, para este caso precisamente es muy sencillo para que pues rápidamente obtengamos la solución analítica, ¿no? La solución, como en este caso, la función y igual a la x más constante sería la solución de esta ecuación diferencial y esta solución la conocemos como solución general. ¿Por qué le llamamos a esta solución general? Porque es la solución que contiene este parámetro o esta constante de integración c y en realidad contiene pues varias soluciones, digamos, de la ecuación diferencial. Es una familia de soluciones, también le llamamos de esa manera. Ahora bien, si nosotros elegimos una solución en particular, eso lo logramos pues haciendo que esta solución pase por algún punto. Entonces, si la solución de la ecuación diferencial pasa por un punto en particular, digamos, vamos a poner en este caso 0,1, por ejemplo que pase por 0,1, entonces sustituimos en x0 y en y1 para determinar el valor de la constante. Nos quedaría entonces en y es 1 igual a e elevado a la 0 más constante. E a la 0 es 1, de este lado tenemos 1, 1 menos 1 es 0 y entonces para este caso en particular la constante valdría 0. Quiere decir que la función y igual a e a la x más 0, que generalmente este más 0 no se escribe, pues ya ahora estamos hablando de una solución particular, ¿cierto? ¿Qué es una solución particular? Bueno, pues es una función que sustituida en la ecuación diferencial la reduce a la identidad, pero que además pasa por algún valor establecido, ¿verdad? Por algún punto, algún punto del plano, en este caso XY. Ahora bien, la curva solución, de lo que nos atañe en esta ocasión, la curva solución no es más que la gráfica de una solución particular. Entonces vamos a agarrar esta idea. Hace rato ya había hecho este video, pero no grabé el audio, entonces lo estoy volviendo a hacer. Ni modo, a veces pasa. Por eso ya tengo ahí algunas notas y algunas gráficas que van a ver ahorita. Pero bueno, entonces le llamamos curva solución. La curva solución es la gráfica de una solución particular de la ecuación diferencial. Y en este caso, pues sería la gráfica y igual a e a la x. Obviamente, para que exista una curva solución, pues debió haber existido una ecuación diferencial, ¿cierto? Y bueno, por aquí tengo la gráfica. Déjenme ver dónde está. Por aquí tengo la gráfica de varias curvas solución aquí están, de esa ecuación diferencial. Entonces fíjense, aquí les voy a poner, vamos a hacer un poco más grande, ahí así se ve bien. Esta solución particular a la x es esta que se observa en color azul. Y bueno, la grafiqué en esta región de 0 a 3 y de 0 a 20 en y, en el plano. Y aquí están diferentes curvas solución de esta ecuación diferencial. Es decir, diferentes soluciones particulares ahí graficadas, ¿no? Entonces, básicamente la curva solución no es más que la gráfica de la solución particular. De una solución particular
Y bueno, en este caso tenemos por ahí 11 gráficas, ¿no? Cada una de estas es una curva solución. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a un concepto un poco más interesante que se llama campo de direcciones o de pendientes. Entonces, pues vamos a ver qué es esto del campo de direcciones o el campo de pendientes. Y pues voy a recuperar esto que les comento que ya había hecho hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la ecuación diferencial y' igual a la x. Es la de la que estamos partiendo, la que estamos analizando. Y entonces esta ecuación diferencial la puedo observar como una función que depende de x y de y. Yo sé que para este ejemplo, esta parte de la f, de la función que tenemos de este lado, solo depende de x, pero en general, esta parte de la ecuación diferencial puede depender tanto de x, variable independiente, como de y, variable dependiente. Entonces, fíjense, eh, si utilizamos la interpretación geométrica de la derivada, nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, partiendo de ese hecho, si nosotros tomamos esta función y la vamos evaluando en cierta región del plano, en diferentes valores de x y de y, podemos obtener las pendientes que pues corresponden a esta ecuación diferencial, en particular a las soluciones de esta ecuación diferencial, más precisamente a las curvas solución, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí afirmo, ¿no? Las pendientes que se obtienen de ir evaluando esta función nos da el campo de direcciones o el campo de pendientes. Es decir, si yo tengo una región en el plano, digamos una región XY, digamos de aquí de 0 a 20, por ejemplo, y de acá de 0 a 14, evidentemente pues aquí tengo muchos puntos, ¿verdad? Tengo el punto 2,1, el punto 5,3, bla, bla, bla. O sea, todo esto pues es una región del plano. Esa región tiene valores de X y valores de Y porque son diferentes puntos. Si agarro ese punto o cada uno de esos puntos y los evalúo en la ecuación diferencial o en la función de la ecuación diferencial que está de este lado, entonces estaría obteniendo las pendientes. Y esas pendientes me darían guía de cómo va la curva solución. Por eso son interesantes. Entonces fíjense, aquí lo que hice fue graficar, más bien evaluar las pendientes de esta manera. Fíjense bien. Decimos entonces, para este caso, pues f de x, y es igual a la x, ya lo sabemos, es la que estamos evaluando. Y vamos a evaluar esta expresión en la región de 0 a 3 y de 0 a 20 para que podamos observarlo pues en esta misma región que ya graficamos las curvas solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en principio lo hice en Excel. En Excel pongo los valores de x de 0 a 3 y de y de 0 a 20 y voy evaluando esta expresión. Reitero, sabemos que en este caso los valores de y pues no tienen tanto significado porque pues no depende en este caso de y, ¿verdad? Y entonces aquí está, fíjense, aquí estoy en valores de x que van de 0 a 3, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Y en Y, pues grafiqué en este caso valores de 2, 4, 6 hasta 20, ¿no? Aquí me faltó el 0, pero bueno, no pasa nada, no se pierde información. Fíjense, lo que va a pasar es que si entonces ustedes toman esta parte de la ecuación diferencial y la van evaluando en los diferentes x y y, ¿cómo lo hice? Les voy a decir cómo lo hice para que no se pierdan. Lo que hice fue aquí prácticamente, bueno, lo que tenía en principio es todos los valores de x de este lado y todos los valores de y. Vamos a agregarle el que nos faltó, aprovechando que no grabé hace rato. Ahí están todos los valores entre 0 y 3 en x y entre 0 y 20 en y. Y la función que quiero evaluar es f de x igual a la x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, cada uno de estos valores pues va a tomar esta x y esta y. Ya sabemos que la y en este caso no. Entonces voy a utilizar la función exponencial y le voy a poner la x, ¿verdad? Y en este caso lo que voy a fijar es el renglón 14. Por eso le voy a poner este signo de pesos. Entonces, lo que acabo de hacer aquí es la función exponencial evaluarla para esta x. Como solo depende de x, nuevamente por ahí recordar
que para todas las y pues va a ser la misma pendiente porque solo depende de x. Entonces para x igual a 0, todas las pendientes aquí valen 1. Y así lo podríamos hacer para toda esta región. Entonces fíjense, la pendiente en esa región, en este caso es 1, en punto 5 incrementa 1.65 y así sucesivamente hasta 3, donde la pendiente ya es más pronunciada. Entonces, bueno, este es el campo de direcciones, en términos prácticos, ¿no? Este es el campo de direcciones, son todas las pendientes que tenemos en cierta región del plano partiendo de la ecuación diferencial. Ahora bien, ¿para qué me sirven estas pendientes? Bueno, pues porque lo que yo voy a hacer es trazar segmentos de recta o vectores con estas pendientes. Entonces, una vez que yo trazo aquí un vector con esta pendiente, voy a observar este campo de direcciones con otros ojos. Miren, ahorita ya lo tengo por acá. Se los voy a enseñar. Queda de esta forma. Fíjense bien. Ahí está. Es el mismo caso de 0 a 3 y de 0 a 20. Y entonces lo que estamos haciendo pues es graficar vectores o pedazos de recta. Pueden no tener flechitas y no pasa nada. Con una inclinación que corresponde a la pendiente. Pues precisamente la pendiente es la inclinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 0, todas las pendientes deberían ser 1. Entonces aquí en 0, la pendiente en todos estos puntos, pues es 1. Y luego, por ejemplo, en 2 debería ser un poco más vertical. Si comparamos este vector con el vector en 2, observamos que está más vertical, ¿verdad? Tiene una mayor pendiente. Y aquí en 2, para este caso en particular, pues los vectores son todos con la misma pendiente, con pendiente 7.39, 7.4 prácticamente. Y en 3 todavía están más pronunciados. Aquí los colores pues me van diciendo cómo va cambiando la pendiente, también la magnitud. Ahora, una vez que yo tengo este campo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que yo acabo de obtener es una región del plano donde yo he dibujado o calculado todas las pendientes y entonces ahí, si a mí se me ocurre elegir un punto, por ejemplo el punto 1,5, digamos aquí, y quisiera yo trazar la curva solución, pues la puedo seguir con el campo de direcciones. La solución haría más o menos esto, se iría hacia arriba. ¿Por qué? Porque la curva solución sigue el campo de direcciones, porque el campo de direcciones son las pendientes de las rectas tangentes a la curva solución. Entonces prácticamente estas soluciones que ustedes observan acá las puedo sobreponer sobre este campo de direcciones y deberían ir tangentes, o sea, irse tocando todos estos vectores, que de hecho también ya lo había hecho en el video anterior y aquí está el resultado. Se ve bastante bonito, bueno, creo yo. Vamos a hacer estas un poquito más pequeñas para que el otro también se vea aquí mismo. Ahí así ya se ven mejor. Y esta también la voy a hacer un poco más pequeña. A ver si ya me deja traerlo. No me deja traerlo hacia arriba. Vamos a hacer esta más pequeña. Y todavía no. Pero bueno, ya ahorita ya. Ahí está. Entonces fíjense bien. No sé aquí por qué la quita tanto. Déjenme cambiar algo rápido. Ahí está. Ya para que quepan mejor. Ahí está. Y esta vamos a hacerla más grande. Listo, ahí está. Fíjense bien. Ahora parece un poco más pequeño todo, pero no lo es tanto. Bueno, ok, entonces lo que acabamos de hacer aquí, este es el mismo campo de direcciones que acá, nada más que aquí lo hice con tamaños un poquito diferentes. Y lo que acabo de hacer acá es sobreponer las curvas solución en el campo de direcciones. Y como pueden notar, aquí me voy a acercar bastante más, como pueden notar, la curva solución sigue el campo de direcciones o el campo de pendientes. Se puede apreciar, por ejemplo, aquí en el trazo color café,
justo en este punto el vector está tangente, en este punto el vector está tangente, en este punto el vector está tangente, y aquí también está tangente, aunque parece que está por arriba. Y entonces lo que ocurre es que con el campo de direcciones, ¿cuál es la bondad del campo de direcciones o por qué es tan interesante el campo de direcciones? Bueno, porque el campo de direcciones lo puedes construir sin encontrar la solución de la ecuación diferencial. Si se dan cuenta, para este caso, nosotros utilizamos la ecuación diferencial tal cual, y' igual a y a la x, y entonces lo único que utilizamos es esta definición de la ecuación diferencial, ni siquiera la hemos resuelto y hemos podido construir el campo de direcciones. ¿Por qué? Porque evaluamos valores de x, en este caso entre 0 y 3 y y entre 0 y 20, y pudimos obtener todas estas pendientes. Una vez que tú dibujas el campo de direcciones, tienes una idea de cómo se va a comportar una solución de la ecuación diferencial. Y si tú pones un punto sobre ella, digamos aquí en este punto, pues puedes seguir el campo de direcciones y darte una idea, nuevamente reitero, de su comportamiento. Entonces, digamos, es una forma gráfica de resolver o de obtener la solución de una ecuación diferencial. Y bueno, finalmente el concepto último que vamos a revisar el día de hoy es el concepto de isóclina. La isóclina, déjenme ir borrando aquí estas partes, que ya no las vamos a ocupar. La isóclina es lo siguiente. La isóclina es aquella curva sobre la cual las pendientes son iguales. Es decir, aquella sobre la cual se cumple que la función f de x, y sea igual a una constante. Bueno, obviamente, partiendo de que la ecuación diferencial está escrita de esta forma, ¿no? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial escrita de esta forma, debe cumplirse esto. ¿Qué significa que se cumpla esto? Bueno, pues justo la definición de isóclina dice, aquella curva sobre la cual las pendientes son iguales. Es decir, si yo encuentro una curva donde se va avanzando en x y y, se van tomando diferentes valores x y y, pero x, la función evaluada en x y es igual a constante, pues yo digo que es una isóclina porque la pendiente se va a mantener igual. Es decir, aquella sobre la cual se cumple pues esto, ¿verdad? Para esta ecuación diferencial. En este caso, aquí tenemos varias isóclinas que en realidad son rectas de x igual a 0. ¿Por qué? Porque en x igual a 0, la pendiente dada por la ecuación diferencial no cambia, es constante, es 1. Entonces, una isóclina para esta ecuación diferencial sería la recta x igual a 0, o x igual a 1, o x igual a 2. Bueno, en este caso todas las x son isóclinas, ¿verdad? Toda recta vertical para esta ecuación diferencial va a ser isóclina. ¿Por qué? Porque para un valor fijo de x, en todas sus y's, siempre voy a tener la constante, la pendiente como una constante. Y bueno, podemos igualar, de hecho, para este ejemplo tenemos que la ecuación diferencial es igual a la x. Y si igualamos a la x a una constante, entonces, pues x, o sea, esta curva sería x igual al logaritmo natural de una constante, que prácticamente pues es un valor constante. Entonces toda x prácticamente pues será isóclina para este caso. Bueno, este es el ejemplo 1. Sintetizamos rápidamente. Una curva solución es la gráfica de una solución particular de una ecuación diferencial, y un campo de direcciones o un campo de pendientes pues es la región en donde, o bueno, es el conjunto de pendientes o el conjunto de direcciones, en particular el conjunto de pendientes que se obtienen de evaluar la función de la ecuación diferencial en una región del plano, ¿cierto? Sería, otra vez reitero, el campo de direcciones es el conjunto de todas las pendientes que se obtienen de evaluar la ecuación diferencial en una región del plano. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pasamos al otro ejemplo, que es también bastante interesante.
Vamos a borrar esta parte de aquí. Y nos vamos a ir un poco más rápido con fines de que este video no sea tan extenso. Tenemos la ecuación diferencial y' igual a 2y entre x, cuya solución es y igual a una constante, un parámetro por ahí, por x cuadrada. Esta sería la solución general, ¿no? La solución general. Y para diferentes valores de la constante, pues nosotros vamos a tener diferentes soluciones particulares. En este caso, aquí me di a la tarea de graficar para valores de c entre 1 y 5, en 1, 1.5 y así sucesivamente hasta 5. Y entonces cada una de estas gráficas son curvas solución de esta ecuación diferencial. Entonces partimos de que todo este análisis, curva solución, campo de direcciones e isóclinas, esos tres elementos se pueden originar a partir de una ecuación diferencial. Y en particular, bueno, escrita de esta forma es mucho más fácil, ¿no? No está reducido a estos casos, pero así, así ocurre. Bueno, entonces, para el campo de direcciones, hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que ahora vamos a utilizar esta ecuación diferencial. Entonces, para esta ecuación diferencial y' igual a 2y entre x, lo que va a ocurrir es que ahora sí, las pendientes que se obtienen de ir evaluando la función f de x, y, esto está escrito como f de x, y, ahora sí depende de x e y, nos da el campo de direcciones. Entonces lo que hacemos aquí es evaluar ahora en la región que estamos aquí graficando de 0 a 4 y de 0 a 10, en la región de x de 0 a 4 y de 0 a 10, esta expresión, ¿no? 2 y entre x. Esto también lo hicimos en Excel. Lo que voy a evaluar otra vez, si quieren, lo vamos aquí ejemplificando. Lo que quiero evaluar es entre 0 y 4 y 0 y 10, la función 2y entre x. Evidentemente a x no le voy a poder dar el valor de 0 porque se indeterminaría esta función. Por eso empiezo en 0.5 y justo en este punto sería igual a 2 multiplicado por y. Y en este caso voy a dejar fijo la columna B dividido entre x, y en este caso voy a dejar fijo el renglón para que lo pueda arrastrar, ¿no? Ahí está, la pendiente es 0. ¿Por qué la pendiente es 0? Pues porque en este punto exactamente y es igual a 0 y la pendiente se define, o la función se define como 2 por y entre x. Entonces para todos estos valores la pendiente sí va cambiando, pero para y igual a 0 van a ver que para este lado las pendientes pues van a ser puros ceros. Y ahorita lo vamos a comparar contra el otro, contra el que se desarrolla en el software. Entonces justo este campo de direcciones que tiene pendiente 0 es prácticamente horizontal y luego va incrementando la pendiente conforme va incrementando y, pero va disminuyendo la pendiente conforme va incrementando x. ¿Por qué? Pues porque x está en el denominador y y está en el numerador. Entonces, bueno, esta es la que observan de este lado. Aquí se evaluó la expresión 2x, aquí vamos a ver, se evalúa f de x, y igual a 2y entre x en la región. Cuando digo región, pues es porque van a ser una región de x entre 0 y 4. Y bueno, aquí le voy a poner coma. Y para las y nos quedan entre 0 y 10. ¿Sale? Entonces, evaluando esas pendientes, pues aquí reitero, en y igual a 0, pues la pendiente va a ser 0, que de hecho coincide con el campo de direcciones construido en el software. Es en matemática donde lo he construido. Y a medida que subimos en y, la pendiente va incrementando. Y a medida que avanzamos en x, pues la pendiente se va haciendo más pequeña, ¿no? Como lo dijimos. Ojo, entre más me acerque a x, la pendiente
es más grande. ¿Por qué? Pues porque está en el denominador y actúa como si fuera una asíntota, ¿no? Entre más pequeño, entre más se acerque este valor de x a 0, lo que va a pasar es que la pendiente va a crecer. Por eso aquí se observan vectores prácticamente verticales. Y fíjense, entonces nuevamente, si yo eligiera aquí un punto, digamos me paro aquí sobre este punto, pues mi solución debería seguir el campo de direcciones, o sea, debería ir hacia arriba. Y justo es lo que pasaba hace un momento. A partir de un punto empieza a crecer y luego aquí convergen en cero casi todas las soluciones particulares, ¿no? Entonces, si yo sobrepongo estas curvas solución con este campo de direcciones, pues lo que pasa es exactamente eso. Aquí podemos observar el campo de direcciones, que es el que está aquí atrás, y las curvas solución, pues siguen justamente el campo, ¿no? Reitero, el campo de pendientes siempre te da los vectores que van a ser tangentes a las soluciones, a las curvas solución. Y bueno, las isóclinas para este caso también las calculamos. Ahorita las van a ver. Las isóclinas vamos a volver a copiar. Déjenme ver si no está aquí abajo. Ah, sí, aquí están. Ok, las isóclinas son aquellas curvas sobre las cuales las pendientes son iguales. Es decir, aquellas para las cuales se cumple que la función f de x, y sea igual a una constante. Para este caso, nuestra derivada es 2y entre x. Entonces aquí podríamos decir que f de x, y es igual a 2y entre x. Y este 2y entre x lo igualamos a una constante. Cuando lo igualamos a una constante obtendríamos todas estas curvas para diferentes valores de la constante. Esos valores de la constante son arbitrarios, ustedes los eligen. Y entonces, como podemos notar, pues son rectas, en realidad son rectas cuya pendiente pues depende del valor de c que elijamos. Entonces lo que hago acá es mostrar el campo de direcciones nuevamente con diferentes isóclinas. Para esta isóclina la c vale 2, para esta isóclina la c vale... no es cierto, para esta vale 1, para esta vale 2, para esta vale 3, para esta vale 4 y para esta vale 5, el valor de c. Y entonces, fíjense, sobre estas curvas que acabamos aquí de graficar, estas no son curvas solución, no son curvas solución, son isóclinas, es decir, son curvas sobre las cuales la pendiente es constante. ¿Y por qué la pendiente es constante? Pues porque agarré la f de x, y, o sea, el 2y entre x, que es así como está definida. Esta es mi ecuación diferencial. Y esa expresión que me da las pendientes la igualé a una constante. Y esa constante pues va a tener diferentes valores. Entonces yo grafico esta curva. Y yo tengo garantía de que sobre esa curva las pendientes tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, para esta curva 5x entre 2, esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente y así sucesivamente, todas son iguales. De hecho, tal vez también se puede ver por acá, miren. No son exactamente iguales, pero se van a parecer mucho porque pues la resolución es de 0.5 en 0.5. Pero miren, si nos vamos aquí en la diagonal, más o menos son las mismas pendientes. 5, 5, 1, 5, 3, 4, 8. Aquí está otra vez 5, miren. Esta sí está sobre la misma isóclina que esta, que es una recta. La que sí se ve es la de 4, miren. 4, 4, 4, 4. Todos estos valores en x igual a 0.5, y igual a 1, en x igual a 1, y igual a 2, en x igual a 1.5, y igual a 3, todas tienen la misma pendiente. Pues es una recta lo que aquí se forma. En las otras no se ven por ese espacio que les comentaba. Pero entonces lo que quiero que se entienda es que si tú agarras esta expresión y la igualas a una constante y graficas esta curva para diferentes valores de c, vas a obtener curvas sobre las cuales la pendiente es la misma. Sobre esta curva la pendiente es la misma, bla, bla, bla. Y bueno, eso es todo por este video. Quedó un tanto más corto que el anterior. Y las ideas pues deben ser bastante concretas, ¿no? La curva solución es la gráfica de una solución particular. El campo de direcciones es un conjunto de pendientes que se trazan en el plano
en una región del plano, evaluando la función de la ecuación diferencial cuando se expresa de esta forma. Y una isóclina es una línea o una curva, más bien una curva, donde las pendientes del campo de direcciones es igual, tienen el mismo valor. Esos son los tres conceptos que revisamos. Como ya saben, pues dejo el PDF de esta clase en la caja de la descripción. Y bueno, es todo por esta ocasión.